¿Estamos en vivo? Sí. Espérame que voy a revisar si estamos en vivo. Porque siempre me pasa que siempre me pasa que yo hago un vivo y no se me escucha. No. En vivo y en directo. ¿Sí, no? Sí. Está bien, está bien. Está un poquito retrasado. ¿Saben que Fede ¿saben que Fede dijo que iba a... Voy a ver si se ve la pantalla, porque es primera vez que pruebo esto de la pantalla, compartir pantalla, entonces creo que se va bien. ¿Me entienden? Casi nunca ocupo esto. Este lo digo, ¿no? Ah, no, este no. A ver, espérate. ¿Cómo se sacaba esta cuestión? ¿Qué habrá pasado? Ahí está. Ahí está el video. Este es el video. No, este no es el vivo. El vivo tampoco pegado. Está pegadísimo. Muchas cosas, entonces. A ver. Cuidado porque ahí debería haber compartido la pantalla. Como saben, en Fede dijo que iba a subir un video. Entonces, por eso estoy haciendo este video. Primera vez que hago un video de que nada, nadie pantalla. Está. Se ve muy borroso. A ver. Hay hombre. Ya. Entonces, ya. Entonces, quería ver el video y reaccionarlo con ustedes. No sé cuál va a ser el vivo o va a ser un vivo en Instagram. No sé. Porque casi en los vivos nunca me acompaña la gente. Pero subo tarde igual. Mañana tengo escuela, pero subo igual. Eso no lo han visto. Ahí está, se ve, ahí está. Ya. Entonces,
WhatsApp, pueden ver el número y no me gustaría que me llamen. No tengo casi ni un seguidor. El like no. Ay, todavía no corro. Casi ven el número. Ya. Como saben, este video ya lo vi. Bueno, lo vi. No reaccionando, pero lo vi. Es igual, es igual. Bueno, todo esto. Esa es mi idea de que lo subí por. Todo eso lo he visto. Y a ver. Vamos a ver a Fede. Vamos a buscar YouTube. YouTube. La primera vez que estoy en vivo. Bueno. Muy pegado, no tengo ni idea por qué. Todavía no subí. No subió ni un video todavía el Fede Lucas. A ver. Este igual es bueno. Vamos a ver este. En vivo. Suscríbanse, muy bueno esto. Quería comentar, ahora que estamos, que imagínense, no sé por qué me salió, pero imagínense que el que dijo Fede enfrente a Alfa no es Alfa. Créanme eso. Imagínate, no me lo crean, los que no quieran no me lo crean, pero imagínense que el que vio cuando Fede dice ese enfrente a Alfa, imagínense que no es Alfa para mí, porque me van a estar diciendo. Lo tengo muy fuerte, pero. ¡Ay! Más, tengo más. Ahí. Miren, pausa. ¿Cómo lo puedo acercar? Mírenle la cara a este y mírenle la cara. Mira, no. Miren esta gordura. Miren esta donde vio primera vez a Alfa, donde lo conoció la primera vez. Miren, no saben
Entonces, Fede. Hoy, creo que ese Fede, no importa. Y a ver, ¿dónde están videos? Aquí. Entonces, como acá, mira, como ahí aparecen, me salen, por ejemplo, para, para, ahí. ¿Cómo, cómo cerco esto? A ver. Miren, es que no lo puedo acercar, pero miren, ¿ok? Es que la cara no se ve. Ahí, ya, ahí está muy bien. Y miren a este hijo. Mira, no tenía ni cura. Ah, pero lo podemos ver en esta parte. Que ahí tiene ni cuernos. Y acá tiene más cuernos que. Y mira cómo flaco. Está muy flaco, ¿no? Y mira cómo está acá. Imagínate cómo. A ver, ¿en cuánto fue este? Con C alfa. 4 meses. En 4 meses yo ni engordo ni flaco. Para que sepan. Para mí, este es alfa. Para mí. Y este es beta. Beta. Este es beta. Puede ser este es beta y este es alfa. Porque no puede ser. Para mí, miren, como el túnel está, o no está el túnel y a la altura. A ver, el túnel está como a la altura de la casa. Y para abajo, para mí, hay otro piso. Un piso más. Espérenme, te vengo. Ya, ya, ahora sí. Entonces, les decía. Uy, ¿qué pasa? ¿Dónde estaba? ¿Dónde? Fue como por. Bien, dale, dale.
verdad que lo tengo en... Ya dale. Pero no. Pausa. Este perro, imagínate a este y a este. Lo que decía. Imagina. Ah, acá está, mira. ¿Escuchan? Ya. Entonces, lo que le decía. Este es alfa y este es beta. Y lo que le decía, por ejemplo, el túnel está a la altura de la casa, del jardín, un poquito más arriba. Y la altura de por ejemplo, el que pasaron ahí era muy abajo. Para mí, alfa tenía, como por ejemplo ese beta tenía porque no se podía teletransportar en un lugar a otro. Porque cuando iban a salir, alfa estaba en otro lado. ¿Y qué pasó? Se fue al frente de él. Entonces, para mí hay una puerta secreta. Y para mí el doctor Lizárraga está en la primera, alfa en la segunda y beta, de donde fue, en la tercera. Por eso, si subía en, en alfa, digo, los casa misterio, no sé cómo se llaman, pero los misterios suben en el ascensor, se encontraban a alfa. Pero si bajan, puede que encuentren a Omega, que no sabemos todavía quién es Omega. Igual puede ser que Omega sea más fuerte que Alfa y Beta y se pueden juntar entre los dos y así es Omega, porque Omega es como un hombre más fuerte. Por eso para mí este es Alfa y este es Beta, porque miren, acá, a ver, aquí, a ver, ¿dónde hay ascensores? ¿Dónde están los? Cuando les dices, ¿dónde está? Cuando muestran el ascensor, se lo pongo más. Aquí está. Mira, mira. Este ascensor dice así, y usa. Eso va para arriba y para abajo. ¿Por qué? Que me están diciendo, pero un diseño. Voy a buscar ascensores. Es ascensor. Ay, escribí re mal. Ahí está.
sensores, ya, mira, esto, imagínate, el de Fede tenía estas dos cositas, esas dos cositas van para arriba y para abajo, ¿o no? Sí, es para arriba y para abajo. Entonces lo que digo, sí, lo, puede ser igual que en beta, este beta podría ser que corto la luz y por eso que Oscar puede ser que en beta corto o em, el mismo en Doctor Lizarra para que no lo viera. Entonces para mí este alfa es casi lo mismo, no, no sé por qué cambia, es casi lo mismo, casi lo mismo, casi lo mismo entre este y este, solamente que este es como más gordo, tiene más cuernos, es la misma, bueno, no es la misma ropa porque esto alfa no lo tiene acá. Entonces eso, quería decir igual. Y cuando van al por ejemplo, ¿viste? Entonces, beta, para mí beta. Y alfa estaba un poquito más abajo del doctor Lizarraga porque es el mejor, el más fuerte, el con más poder. Por eso, bueno, vamos a ver el Fede, a reiniciar. No hay una persona, no me importa que no haya ni una persona. Lo subió. Vamos, vamos. Reaccionemos, reaccionemos. Mira, mira, mira. Dale, para mí ese es beta. Para mí. Es verdad eso. Pero para mí es el beta.
me va a comprar una respuesta. ¿Viste? Es que sí coincide, pero sí coincide muy bien, pero no coincide esto. ¿De dónde está esto aquí? ¿De dónde? Tiene las mismas manos, pero ¿de dónde? No lo tiene. Igual, pero ay, ahora viene, tiene años. Para mí, la horrura de bueno, ahora sí, pues, ay, sí, a mí, bueno, en serio, bueno, es que se rompen ahí, no sabemos si son 16, 40, 90,
contención, contención, ¿qué es contención? Ay, contención. No me importa ni cómo escribir. ¿Qué contención? De compra. What? Alerta de contención. Alerta de contención. Todos dirigirse al piso 6. ¿Qué what? No sé. ¿Pero qué feta? Igual puede salir. ¿Qué es feta? Ay, ta. ¿Qué feta? ¿Qué será? Beta. Imágenes de beta. Es algo turbio. Beta. Mira, beta. Que ese para mí no es beta. ¿Qué es esa mierda? Eso no es beta. Ya te salen muchas cosas. Y alfa. Ah, bro, va a salir. ¿Qué es alfa? ¿Qué A y alfa más beta? Pa. ¿Qué? No, 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 bro. No, jurame que no. Esto igual es conocido porque puede ser alfa, puede ser hombre y niña. Por eso se símbolo. Y beta, eso y eso. No sé. Ah, ya entiendo. ¿Viste que te dije? Que alfa es lo más grande, beta es más chico y omega es perdón, porque, pero imagínate es que igual como alfa es grande, beta más chiquitito y omega más chico. Y si omega son los chicos, los niños chicos, beta como el mediano y alfa lo más grande. Alfa. Igual puede ser. ¿Qué esto? ¿Esto? ¿Qué es esto? 3, ya. Y omega. ¿Qué? Me equivoqué. Omega. Omega. Ah, no, esto no es. Alfa, beta, omega. Alfa y omega. Alfa, beta y omega. Mira eso, boludo. Mira eso. Ese símbolo. Imagínate, alfa lo tiene ahí en su espalda. Alfa, beta, omega. Esta es una historia buenísima. La que le quieren es
Team Wolf Alpha es como lo más poderoso. Beta es como lo más tranquilo. Y Omega es más, con más. Muy buena esta película. Vayan a verla. Ya, sigamos con el video. ¿Cuánta gente hay? Ni una. No, ya, para el día peor se pone. Peleita. Es que igual que Fede tiene mucho cariño a los niños. Por eso. Sí, sí. Pero sí, sí. A ver, sí puede ser. Puede ser. Pero imagínate lo hicieron para que tú te confundes. Imagínate lo hicieron para que el Club Misterio se confunda. Imagínate que solamente porque el traje le quedaba apretadísimo. Era muy gordo, alfa, beta. Quiero ver si mi directo está bien. Probable. Porque igual puede ser que. Bueno, igual el Fume tiene razón, pero para mí es beta. Como dijo Iván. Quiero ver si mi pop está bien. ¿Está bien? No aparece. Ahí está. Sí, sí, sí. La mía son lema como mía. Pero si lo están haciendo para confundirlo. Para mí, Alfa vino a conseguir lo que era suyo. Para mí, que el doctor Lizarra dijo ya, Alfa, fuera, te quedas acá. No apareció. Y Alfa no quería eso y vino por los payasos a como sacarle el poder que tenía el payaso. Porque como dijo en el templo en Tufi, yo soy el rey, yo soy el rey. Capaz que ella Alfa lo vio y se enojó y vino y dijo, a ver, yo soy el rey porque soy más fuerte, tengo más habilidad, tengo un látigo, eso. Para mí es, él pensó que el doctor Lizarraga dijo, a ver, tú soy el rey. Y él se enojó. Eso para mí es, o no, no, no sé.
Para mí el otro video que va a subir esto va a ser de bajar. Pero yo en una cosita en internet, creo que en el Mercado Libre y listo, y ahí habla de la policía como abajo de la tierra. Imagínate, llaman a un amigo y le dice, policía, están acá, métanse y encierran a Alfa y a los payasos. Imagínate, es que ya la policía está con ellos. Pero imagínate, viene, no sé, alguien y detengan a Alfa, al DMD y después Alfa le diga, po, esta no es, voy a tener mi venganza. Y imagínate, pumba, por ejemplo. Oye, mini mini, de, de, ¿verdad? Nación, nación, vamos a buscar qué nación. Dice, ¿cómo era? ¿Qué es nación? Ni idea qué es nación. Ah, como países. Ah, porque México, ¿no? Imagínate, imagínate, son de. Me acordé de. Ni idea. Lizarraga. ¿No? No sé. Lizarraga, sí. Esto con punto. Punto. Vale. Doctor Lizarraga. ¿Qué va a aparecer? ¿Viste? Aparece Fede siempre, pero que ni. Imagínate el doctor Lizarraga. Opa, ojito. No, no creo que sea el doctor Lizarraga. No, no tiene nada. Doctor Lizarraga. Casi todos se llaman que, pero todos se llaman Lizarraga. Este es el más parecido. ¿Qué? No. Oye, es Photoshop. No, pues no. No, 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 pero sé. ¿Saben qué yo pienso? Que esos baños, porque uno que no había esa cosa roja de paredes, para mí no había, y el otro era el hospital y eso. Y el jardín de Fede era como un estacionamiento o algo para que lleven ambulancias o al barrio o los perdidos y los perdidos puede ser que esas casetas han visto que en los estacionamientos hay casetas, esas casetas
está. Este le ayudaba para mí, le ayudaba y estaba ahí como trabajando. Ya, boleto, pa, listo. Y ahí tenían los hoyos. Y ahí tenían los hoyos. Y él sabía que el doctor Lizárraga iba a venir con con una camilla con perdidos. Y lo iba a meter ahí y ni una doctora sabía que había ese búnker. Y ahí hacían experimentos. Manden esto, por favor, estas palabras a Fede, por favor. ¿Serían tan amables? Y poder. Boom. Sí, Oscar, muy bien. Uh, ¿verdad? Sí, ahí sí, sí, un libro del pueblo, ¿no? Sí, sí, es verdad. Entonces, sí,
Exacto. Pero fui al baño, perdón. Ole, ole, ahora sí. El baño como está pensando, ¿no? Para mí, si se muda, no es posible que lo persiga. Si se muda a una casa, claramente. Pero si se mudan a un departamento, no es posible. Igual que hagan tareas ahí, no. Es que igual empezó desde el departamento, porque él compró una caja de la Deep Web en el departamento. Y si es mentira, para mí es mentira. No, no, no. Para mí es mentira. Sí, es mentira. Este departamento, a ver, no, esto no, pero ay, escuché un ruido. Espérame. Ok, ahora escuché un ruido. Eso como decía, para mí, para mí es mentira de lo del departamento. Y me van a entender por qué. Porque como esa caja la va a entrar en el departamento si la puerta era más chica. Esa caja, mira, esa cajota, esa caja no cae por la puerta. Entonces para mí, Fede compró una caja, la pintó y ahí, miren, esa cajota no cae por la... O el no, no sé si la... Fede compré una caja web
Pero no, que no creo que parezca. Esta. Miren, ¿por dónde iba a caer esa caja? Ah, pero no de la del cuerpo. Compré una caja misteriosa de terror de... Ah, de la del... Bueno, ya, no creo, pero creo que no. Compré eso. Ya, miren, 44 minutos. Es verdad. Cho, cho, cho. Mira, dice, se ve que la puerta de mueve y se cierra. ¡Oh, qué bueno! Mira, se ve una sombra al lado. ¿Oh, es verdad? Mimi quiere ayudar. Bueno, eso no sabe qué es esto. No voy a leer esa nota. Dice, el Dracuache está lastimado de la patitas. De patitas. A ver. Dice Oscar Pizza Orfeo. Wow, ya dice. La mirada de los mil estos cansados. Fontan fue amigo que él. Bueno, mañana vamos a todo esto muy tarde. Se tienen que ir a dormir igual. Bueno, chicos, una hora duró, tampoco tanto, pero ya saben, ¿eh? Besitos. Mañana subo otro directo, un video de viendo todo lo que pasó y todo. De la sombra de Fede, de qué es, quién es quién es el doctor Lizárraga, quién es todo. Ok, suscríbanse a mi canal, por favor. Creo que sí. Suscriban.
que por favor, mira, esto lo voy a borrar porque nunca va a haber próximo. Pero esto, ¿qué es esto? No lo voy a hacer eso porque ni idea qué pasó ahí. Pero besitos. Chao. Y bueno, adiós, panas, panitas. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, panas. Los quiero. Adiós, tu hermano. Yo igual.